SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, balance final. Hoy hay ya evidencias de si la jornada de 4 días a la semana en lugar de 5 funciona. Abel Gil, responsable de personal de DM Gestión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues recién llegado de trabajar. Dime. Vosotros hacéis la jornada laboral de 4 horas, ¿no? Nosotros estamos en el programa piloto de la Generalitat Valenciana del gobierno del Botànic. ¿Cómo os ha ido la experiencia a vosotros? Pues a nosotros nos está yendo francamente bien, porque esto es un programa de 3 años, nosotros somos una asesoría de empresa, entonces claro, nosotros tenemos los plazos muy tasados y muy marcados. De hecho, la productividad, cuando se hizo la memoria, se exponía en base a mejorar estos plazos. Nosotros lo que hicimos es poner al 100% de los trabajadores por cuenta ajena en el programa de las 32 horas y les dimos a elegir a cada uno su horario, que se lo hiciesen como les viniese bien, si tenían que ajustar con maridos e hijos para conciliar, si tenían que tener las tardes libres porque les apetecía, porque querían llevar un horario de oficina de acabar a las 2 de la tarde, irte a tu casa y olvidarte hasta el día siguiente. Y esto lo que al final se ha trasladado es en una mayor productividad, o sea, plazos que antes estábamos llegando, por ejemplo, en los trimestrales al día 15, al día 20 muy apurados, en este último trimestre que finaliza el día 20, antes del día 12 de octubre, lo teníamos todo finiquitado. ¿Y vosotros cerráis un día a la semana? ¿Vosotros hacéis jornadas de 4? Nosotros estamos los 5 días, pero hay personal que acaba a las 2 de la tarde, hay personal que entra a las 10 de la mañana, ya no alargamos jornada más allá de las 5 de la tarde, que eso en España parece que no, pero es un poco utópico, y estamos haciéndolo pues a cada uno al ajuste. O sea, nosotros, claro, nuestra particularidad no nos permite desvincularnos de los clientes un día entero. ¿Habéis perdido clientes vosotros? No. Y luego, obviamente, nosotros pues hacemos proselitismo, es una medida que nos parece muy correcta y allá donde entendemos que se puede aplicar lo comentamos, no estamos ocultando que nosotros lo hacemos ni nada de esto, es decir, vamos y lo decimos, las 32 horas están ahí y funcionan. Pues Abel Gil, responsable de personal de DM Gestión, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo y muy buenas noches. A vosotros. Hoy este es el balance final, porque hoy esto es lo que tenemos. Después de la iniciativa de probar jornadas semanales de 4 días, es decir, no 40 horas, sino 32 horas semanales, el balance es positivo. Mejora la salud. Quienes trabajan 4 y no 5 días han hecho más deporte, se han alimentado más en casa, han reducido sus niveles de estrés. Mejora el impacto macro, el impacto en la ciudad. Hay menos contaminación, hay menos tráfico y no hay un efecto perjudicial en venta y consumo. Lo que hay es un desplazamiento de esas ventas. Caen las ventas en comercio, pero aumentan las ventas en hostelería y en actividades culturales. Así que lo que tenemos después de tanto debate es por primera vez la evidencia real de que este experimento, 4 días de trabajo a la semana en lugar de 5, funciona. Y esto es especialmente relevante aquí en España, donde el testimonio y la predisposición es esta. Creo que eres más productivo si tienes más tiempo para ti y también eso le hace un favor a la empresa. Lo veo bien, pero lógicamente eso es lo que va a hacer. En España se trabajan muchas más horas que en el resto de la Unión Europea y de la OCDE. 1.577 horas al año frente a las 1.300 de Alemania, frente a las 1.346 de Dinamarca o 1.367 del Reino Unido. Sería poder centrar mi vida y hacer lo que no puedo hacer el resto de los días. No lo sé, nunca he tenido tanto tiempo. 1.577 horas aquí, 1.332 en Alemania. Tener más vida social. ¿Qué harías con ese día libre? No te lo voy a contar. Manuel Gil, Radio Valencia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos, ya nada de especulación, sino datos concretos de qué es lo que ha ocurrido con esto. Partamos esto en los 3 capítulos: salud, consumo y ciudad macro. Así que empecemos primero por salud. ¿Qué dicen las cifras, Manuel? ¿Qué dice el estudio de lo que se ha llevado a cabo?
Pues que en términos ambientales, por ejemplo, se evidencia que esa jornada laboral de 4 días podría contribuir a pacificar el tráfico, que también ha ayudado a mejorar la calidad del aire en la ciudad, y esto ha pasado durante todos los festivos en los que fue esa experiencia piloto. Se ha reducido la presencia de nitrógeno en el ambiente. También se ha mejorado la salud y el bienestar de las trabajadores y trabajadoras, porque se confirma que han utilizado todo ese tiempo extra para, lo decías tú, hábitos mucho más saludables, hacer deporte, a descansar, a consumir alimentos preparados en casa. Uh-huh. Eso sí, también se han visto diferencias, por ejemplo, respecto a los roles de género, porque sigue muy presente el machismo en la sociedad, y se demuestra porque en el tiempo libre que han tenido, las mujeres han cuidado más y los hombres han hecho más deporte. Es muy curioso eso. Los hombres, dicen, han hecho más deporte en el 42% de los casos. Las mujeres solo en el 33% de los casos. O sea que lo que tenemos es más salud en general y más beneficio para los hombres. Y en la parte capítulo 2 de consumo, ¿qué ocurre? ¿Qué datos deja el consumo de una y otra industria ahora beneficiados y perjudicados aquí? Pues según ese informe que ha dado a conocer el Ayuntamiento de Valencia, en el que han participado más de 2.100 personas en la encuesta, el sector comercial dice que se ha visto gravemente perjudicado. Se han disminuido durante ese mes las ventas en un 20%, lo califican, y eso pese a que la mayoría de pequeños comercios decidieron abrir sus puertas durante esos festivos. Eso sí, el descenso de las ventas parece que ha supuesto que el gasto de la ciudadanía se haya derivado, se haya trasvasado desde el comercio al sector del ocio, al contar con más tiempo libre. De hecho, el sector hostelero y en general todas las empresas dedicadas al ocio han sido las grandes beneficiadas por esta medida, como decimos, los ciudadanos utilizar parte de ese tiempo libre extra pues a salir a comer y a cenar fuera, a hacer algunos viajes más aquí dentro de viajes internos dentro de la Comunidad Valenciana, a pasar más tiempo en bares, terrazas, pubs. Otro de las cosas negativas que han aprovechado también para consumir más alcohol durante estos días festivos. Bueno, hoy llama la atención en ese informe el dato que da el sector del comercio. El comercio dice, han bajado nuestras ventas un 20%. El estudio dice, desconocemos el método de cálculo para la obtención de ese dato. Pero más allá de que la caída de consumo en comercio sea del 20 o no, lo cierto es que se ha desplazado de la tienda al bar y efectivamente hay más consumo de alcohol en este caso. Manuel, hemos visto salud, hemos visto consumo y nos faltan contaminación y ahorro energético, porque lo que hay es una caída de la contaminación muy importante y un ahorro energético muy considerable, ¿no? Sí, lo decíamos, estas semanas de 4 días laborables ha ayudado a pacificar el tráfico en una amplia medida, también a que haya menos contaminación, al haber menos coches circulando por las calles. Eso ha beneficiado en más salud para las personas y, como lo decías tú, también se ha reducido el consumo energético durante estas semanas. Aunque también esta medida, en cuanto al impacto sobre la ciudad, también ha afectado a algunos sectores, como el sanitario, porque lo que dice este estudio también es que se aprecia ya de por sí están saturadas los servicios de urgencias, pero una sobresaturación en esos servicios de urgencias médicos, porque al cerrar los centros de atención primaria, pues la gente ha decidido acudir a los hospitales. Pues Manuel Gil, Radio Valencia, gracias, un abrazo. Un abrazo a vosotros. Caída del 58% de los niveles de contaminación, ahorro del 30% en energía. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Insisto, los datos avalan esa jornada de 4 días a la semana en lugar de 5. Pero aquí hay un verdadero follón político, porque los números dicen lo que dicen. Y luego está la política. Este fue un experimento que echó a rodar Compromís, Joan Baldoví, en 2022. València està sent un referent estatal y mundial en la innovación. En un ayuntamiento que ahora ya no gobierna Compromís, ahora gobierna el Partido Popular. Así que hoy el PP
aguaba todo este vino diciendo: los resultados son claros, el gran perjudicado es el comercio de la ciudad, que vio sus ventas caer un 20% durante estas semanas, y también los servicios sanitarios de urgencias que se saturaron. Lo malo de este resultado, solo lo malo aparentemente. Hoy Vox ha llamado a esa medida, la que promovió Ribó, Ribobada. Esta era la coalición de gobierno que hay allí. Hoy el autor Ribó decía: s'han equiparat les hores de treball i el nivell de productivitat, que hi ha hagut una pacificació important del tràfic, s'ha millorat la qualitat de l'aire. És cert que s'han sobresaturat els serveis d'atenció d'urgències. Decía lo positivo, lo negativo, y ahora lo que tenemos es esto. Pónganlo ustedes en balanza, pero, insisto, ahorro energético del 30%, caída de contaminación del 58% y mejora de salud. El 37% de la población hace más deporte, el 46% consume más lectura y ocio, y el 35% come más en casa, baja el nivel de estrés. A cambio se desplaza el consumo desde el comercio hasta la hostelería. Esto es lo que hay en un país en el que este debate es crucial, porque este es el país del culo en la silla. Literalmente, este es el país del presentismo. En España tenemos una de las tasas de productividad más bajas de la Unión Europea. De hecho, si medimos por niveles, la nota en España es 95,7, la productividad en Irlanda es 218, 180 en Luxemburgo. En Italia es incluso superior, 102. Así que aquí la legalidad sigue diciendo: hay que aumentar productividad y reducir jornada. En primer lugar, en el próximo año, en el 24, estableceremos por ley una jornada laboral máxima de 37 horas y media. Progresivamente seguiremos reduciendo. Y la legalidad sigue empujando esto vía gobiernos, sindicatos. El tiempo de trabajo, la reducción de la jornada, es otra de las cuestiones para nosotros fundamentales en esta legislatura. Nosotros creemos que en esta legislatura tendríamos... Pero frente a esa legalidad está la realidad. El 56% de las empresas dicen que tienen prácticas presentistas, es decir, que premian a los que están en el puesto de trabajo y no trabajando remoto desde casa. Y eso parece que va a ir a más, porque entre los jefazos, no hablamos de jefes, sino consejeros delegados o presidentes de empresa, lo que se dice, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es que van a pagar incluso porque se vuelva a esa silla, al puesto de trabajo. Sí, lo del teletrabajo parece que pasa definitivamente a la historia. El 78% de esos jefazos, de los CEOs de grandes empresas de España, prevé que dentro de 3 años se habrá vuelto ya un modelo de trabajo mayoritariamente presencial. Lo dicen 4 de cada 5, y esto de volver a la oficina, los jefazos lo desean, porque no es que sea una previsión esto de que en 3 años volveremos a un modelo presencial, es también un deseo por el que están incluso dispuestos a pagar más a sus empleados. El 89% de estos jefazos, consultados en una encuesta por KPMG, asegura estar dispuesto a facilitar promociones o a subir salarios, entre otras cosas, a los trabajadores que se esfuercen en volver a la oficina. Ahora mismo, como consecuencia de estas prácticas, España está a la cabeza de insatisfacción laboral entre los trabajadores. Los españoles de entre 20 y 64 años declaran una insatisfacción laboral del 24,4. 1 de cada 4 trabajadores está insatisfecho, frente al 13% de la Unión Europea. Así que lo que tenemos es una medida que parece señalar un camino, pero que solo están recorriendo algunas administraciones y de algunos colores políticos. Hoy ponemos en marcha el programa piloto de reducción de jornada laboral. Una nueva experiencia. A nivel estatal, esto es lo que presentaba la exministra Reyes Maroto. El poder adquisitivo de los trabajadores y contribuyendo también y a el la debate está abierto ahora. John Sanchís, profesor asociado de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, autor del libro 4 días, Trabajar menos para vivir en un mundo mejor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Hay una paradoja y es curioso aquí, pero antes de ¿esto funciona o no?
En general, la evidencia que tenemos es que esto funciona en términos económicos, en términos de mejora de la productividad, por ejemplo, de retención del talento, sobre todo talento joven, en términos sociales, con la disminución de la incidencia de enfermedades de salud mental y también incluso en términos climáticos, como hemos visto, con menos tráfico, con menos contaminación ambiental. Por tanto, la evidencia en general es que esto funciona. Si bien es cierto que luego hay una serie de particularidades, ¿no? Que cada sector es un mundo y que hay que adaptarse a las necesidades también concretas de cada tipo de negocio. Hay una paradoja en el desplazamiento del consumo. Se consume menos en comercio, se desplaza ese consumo a hostelería. Trabajar menos días puede generar empleo, puede acabar en un sector como el de la hostelería, ya muy intensivo en empleo, creando más trabajo. Puede hacerlo, pero también puede hacer otras cosas interesantes que también se ven en el estudio, que es, por ejemplo, hacer crecer los sectores culturales, ¿no? Por ejemplo, una de las cifras llamativas que veíamos en este estudio del Ayuntamiento de Valencia es que la gente ha dedicado más tiempo a leer, a ir a los museos, a ir al cine. Por tanto, hay una potencialidad también vinculada al crecimiento de los sectores culturales y creativos, aparte de la hostelería, que es evidente que es uno de los grandes beneficiarios, ¿no? De la disposición de tiempo libre, ¿no? Porque la gente va pues con sus amigos a tomarse la cerveza o con su familia, ¿no? Por tanto, esto es una derivada importante, pero efectivamente se puede generar empleo y sobre todo empleo, digamos, cimentado sobre la demanda interna, no sobre la demanda externa, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en el turismo, ¿no? Empleo que dependa directamente de nosotros, en cierta manera. Y que requiere inversión pública. Generar ese empleo cultural requeriría que si las empresas recortan la jornada, los gobiernos aumenten esa inversión. Efectivamente, es una de las propuestas que está sobre la mesa, ¿no? Si esto es bueno en términos económicos, en términos sociales, en términos de disponibilidad de tiempo libre e incluso de lucha contra el cambio climático, ¿por qué no poner recursos sobre la mesa para que esto pase, ¿no? Al final estamos invirtiendo mucho, por ejemplo, no sé, en promoción cultural y tal vez la mejor política cultural puede ser disponer de tiempo libre o en políticas, por ejemplo, de lucha contra el cambio climático. La mejor manera de consumir de proximidad, de desplazarse de una manera más sostenible al trabajo, tal vez es teniendo más tiempo libre. Por tanto, yo creo que tiene todo el sentido del mundo que se estén planteando políticas públicas de apoyo a esta medida. Todo este es un debate que, incluso estando ganado, no se va a aplicar. Escuche lo que decía hoy el ministro de Seguridad Social. Hoy Escrivá decía sí, pero cuando haya pleno empleo. Es un debate, yo creo que muy interesante, muy relevante. Se produce fundamentalmente en países que tienen pleno empleo y donde una vez que has alcanzado el pleno empleo existe la posibilidad de repartir trabajo y plantearse ese tipo de retos que usted plantea, que son absolutamente... ¿Existe la posibilidad de que, incluso ganada la evidencia, esto no se aplique? Sí, a ver, yo creo que hay sobre todo una reticencia que tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Con una cuestión cultural, de visión sobre el trabajo, de visión sobre la vida, de estrategias empresariales, ¿no? Nos falta mucha formación, tanto para empresarios como para trabajadores, ¿no? Y ser capaces de construir estrategias competitivas que tengan más que ver con hacer las cosas bien, más que con hacer las cosas baratas, ¿no? Si vamos a hacer las cosas baratas, estamos muertos, ¿no? Tendremos que echar muchas horas en el trabajo. Por tanto, yo creo que hay un cambio también de paradigma de modelo productivo que tiene que acompañar todo esto. Tendremos que empezar a valorar la innovación organizativa. Siempre hablamos de la innovación tecnológica, ¿no? Pero la innovación organizativa, cambiar la manera en cómo hacemos las cosas, puede ser súper revolucionario, ¿no? Y puede ayudarnos a transformar el modelo productivo, pagar mejores salarios y a partir de ahí reducir el tiempo de trabajo. Y tampoco es cierto que reducir el tiempo de trabajo sea solo una cuestión vinculada al pleno empleo, ¿no? Países como Francia, por ejemplo, con la reducción a 35 horas, o Alemania a través de la negociación colectiva en sectores como el metal, han reducido el tiempo de trabajo como forma de crear más empleo, de redistribuir el empleo existente. Eso, le decía, ¿eso requiere más ingenio o requiere más dinero? Porque estamos viendo España, 1.577 horas de jornada al año, frente a 1.300 en Alemania. ¿Es más inversión en tecnología o es más creatividad en la organización? Yo creo que en el caso de España es especialmente importante la innovación en términos organizativos, es decir, en términos cualitativos. No es tanto un tema de recursos, que por ejemplo en las pequeñas empresas sí que lo puede ser, y ahí el acompañamiento en temas, como digo, de formación puede ser muy importante. Yo creo que tiene que haber un proceso de acompañamiento, de cambio cultural. No estamos en un país donde la cultura presencialista es omnipresente, ¿no? Y esto lo tenemos que cambiar, lo tenemos que transformar, y muchas veces las principales reticencias vienen de esta visión, digamos, cultural del trabajo, que de alguna manera nos impide avanzar como lo hacen muchos de nuestros vecinos europeos. Pues Jon Sanchis, profesor asociado de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, un placer. Hoy esta es la evidencia. Hoy, por fin, los números. Y sí, esto
esto funciona. Uy, se vendría perfecto, de 4 días. O sea, ¿a quién no le va a parecer? Hora 25 de los negocios. Seguimos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.